Dios les bendiga, qué bendición estar aquí nuevamente reunidos para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Te invito para que oremos, para que preparemos ese terreno donde ha de caer la semilla, para que ella produzca fruto para la gloria del Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de podernos reunir aquí con tu pueblo, de congregarnos, Señor, a través de este medio y de darte a ti toda la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu palabra es la que nos trae paz. Señor, esa paz que tanto necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa paz, Señor, que solamente fluye del trono de misericordia y de poder, del trono de gloria, de verdad, de bondad y de amor que está, Señor, allí delante de tu presencia. Coloco, Señor, cada vida delante de ti, Señor, y glorifico este momento, Señor, en cada vida, en cada uno de tus hijos, Señor. Trae, oh Dios de la gloria, bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito para que tome la palabra del Señor, la Biblia, y la abramos en la epístola del gozo, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a leer allí los versículos del 6 hasta el 9, y vamos a estudiar la palabra del Señor, que ella nos hable, que ella nos bendiga, que ella se glorifique en cada uno de nosotros y que la bendición de Dios sea llenando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. La carta de los Filipenses es llamada, como nosotros lo sabemos, la epístola del gozo, porque fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en la cárcel. En ella habla a los filipenses y les dice una y otra vez, regocijaos siempre, otra vez les digo, regocijaos. Pero el apóstol Pablo envía esta carta a los filipenses porque la vida para ellos era tremendamente difícil en la época de la iglesia primitiva. No basta solamente con nosotros entender la vulnerabilidad del ser humano y ver que por los azares, las situaciones, las condiciones que vienen día a día, pues es muy vulnerable. Pero como les decía, en la iglesia primitiva, ellos vivían, por el hecho de ser cristianos, vivían y llevaban su vida prácticamente en la mano. Entonces, el apóstol Pablo les escribe de una manera hermosa, dando ánimos y llamándolos para que ellos puedan tener la paz. Y esa paz que se consigue a través de la oración. La solución de Pablo a través de la oración es prácticamente, como se ha dicho, la paz es el fruto de la oración del creyente. Y en este pasaje está comprimida toda la filosofía de la oración. Pablo está insistiendo en él para que nosotros llevemos absolutamente todo a Dios en oración. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño como para que escape del cuidado paternal de Dios. Y si un niño puede llevar todo a su padre o a su mamá, seguro que lo que sea, lo que suceda, siempre va a encontrar la atención de ellos. Allí nosotros también aprendemos esto de llevarle nuestras cosas a Dios. Y debemos de estar seguros de que Él tiene un interés especial en cada uno de nosotros y Él desea ayudarnos. Sin embargo, la vida de un cristiano no debe estar caracterizada por tener paz con las personas que están a su alrededor o con una paz física, sino que lo más importante es que nosotros tengamos paz con nosotros mismos. Y esto es muy importante en este momento de aislamiento, de cuarentena. Esto es muy importante, porque la primera paz que Dios desea que tengamos es la paz que hay en el corazón. Cuando nosotros hacemos esto, pues vamos a tener
paz con las demás personas. Un cristiano con la mente perturbada y temerosa, pues deshonra al Señor. Y esa situación nos está indicando a nosotros que hay creyentes que pueden tener paz con Dios, pero no necesariamente tienen la paz de Dios. Y aquí en el caso que vamos a estudiar, la paz de Dios actúa como un soldado que protege nuestro corazón, pero también nuestra mente. ¿Por qué? Porque la paz no permitirá que la ansiedad, el estrés, la desesperación, el miedo, la turbación nos controle. Por otro lado, podemos decir que el mundo no puede administrar esta paz porque es imposible para él hacerlo. Cualquier cosa que el mundo pueda hacer para traernos paz resulta inútil en estos momentos de nuestra vida. Nosotros, muchas personas, pueden intentar hacer yoga, pueden intentar meditar, practicar los biorritmos, tomar pastillas tranquilizantes, tomar la agüita de valeriana, tomarse una copa, escuchar música, meditar, incluso consumir hierba, quemar velas aromáticas, incienso, ir a algún lugar donde pueda creer que tiene paz, pero ni siquiera va a poder alcanzarla, porque la paz de Dios es la que trae la verdadera tranquilidad espiritual. Por eso es que hoy queremos meditar sobre 4 aspectos sobre los cuales nosotros, o mediante los cuales mejor nosotros, podemos obtener la paz de Dios. Y aquí lo vamos a ver en este pasaje, como les digo, del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, los versículos del 6 hasta el 10. Entonces, vamos a entrar con eso. En primer lugar, en el versículo 6, vamos a leer solamente la primera partecita del versículo 6. Nos dice, por nada estéis afanosos. Es la primera partecita que coloca el apóstol Pablo allí. Por nada estéis afanosos. Y cuando nosotros leemos este primer pasaje, podríamos pensar en este momento, ¿cómo así que por nada estéis afanosos? Y algunas personas pueden escuchar esa palabra y decir, pero ¿cómo no vamos a estar afanosos? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a estar afanosos? Si el afán es una realidad en la vida de las personas. En estos momentos se afanan los pobres porque no tienen cómo alcanzar su pan para vivir. En estos momentos se afanan los ricos porque están perdiendo sus riquezas. En estos momentos está afanándose el enfermo porque necesita una cura para esa enfermedad. Pero también está afanado el que está sano porque quiere alcanzar sus necesidades y quiere alcanzar sus metas. Así que en estos momentos nosotros podemos decir que toda la sociedad, todo el mundo está afanado, incluso los creyentes. Y de allí es que el presente texto, lo que acabamos de leer, cobra sentido. El planteamiento de Pablo es, por nada estéis afanosos. Y es el mismo planteamiento que ya había colocado el Señor en los evangelios cuando le dice a los discípulos, no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por qué habréis de comer, no os afanéis por qué habréis de vestir, no os afanéis por ninguna de esas cosas. Mirad que es necesario que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y entonces allí el Señor nos dice a nosotros que el Padre sabe de lo que tenemos necesidad y si buscamos primeramente el reino, al hacerlo, entonces todas las cosas que nos preocupan pueden ser resueltas. Allí viene algo muy importante y es que la primera forma como nosotros podemos alcanzar la paz de Dios es trayendo nuestras peticiones delante de Él. Y el Señor nos dice allí, nos dice que debemos de vivir cada día a la vez. Dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Está queriendo decir el Señor que nosotros no podemos dejarnos vencer a través de ese afán
dejarnos vencer por la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad produce duda, la ansiedad produce desconfianza, la ansiedad produce desánimo, la ansiedad produce frustración. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Él tenía mucho por lo cual estar preocupado, estaba en prisión en Roma, él sabía que pronto iba a ser ejecutado, él se encontraba lejos de su familia, él se encontraba allí en esa situación difícil para su vida, pero él con su propio testimonio está impulsando a la iglesia de Filipos, a los filipenses, a confiar plenamente en el Señor. Así, mi hermano, que el apóstol Pablo nos está diciendo que todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos está causando esa situación de angustia, que nos está causando esa situación de afán, debemos llevárselo al Señor. Allí debemos de llevárselo. Y entonces, nosotros, al traerlo delante del Señor, por grande, por pequeño que sea ese asunto, mi hermano, tenemos que saber que el Señor ya ha hecho su trabajo. La palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, en la parte final, dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, hay muchas personas que dicen que el Señor conoce de qué nosotros tenemos necesidad y que Él sabe cuáles son esas necesidades que tenemos, porque ese es uno de los atributos de Dios. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, la verdad, mi hermano, es que el Señor lo sabe, pero Él también se agrada de que nosotros presentemos de forma específica lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos reconociendo que nosotros mismos somos incapaces de solucionarlo, en primer lugar, que nosotros en nuestra debilidad nada podemos hacer ante esa situación, ante esa circunstancia. Y obviamente estamos demostrando dependencia, oiga bien, dependencia de Él. La palabra petición, cuando el apóstol Pablo habla aquí y está allí más adelante diciendo en la segunda parte del versículo que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Allí está hablando en un término más específico porque está describiendo la actitud de traer delante de Dios toda nuestra necesidad. Por eso es que podemos decir que nada queda sin respuesta delante de Dios. Oiga bien esto, nada queda sin respuesta delante de Dios. Es cierto que hay oraciones para alabarlo, pero hay peticiones que tienen que ver con nuestra paz. Y por eso es importante que nosotros las traigamos delante de Él. Sigamos leyendo el versículo 6, en la segunda parte, la parte B. Nos dice aquí la palabra del Señor, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Cuando nosotros oramos, debemos siempre reconocer tres cosas. Y es que debemos recordar primero el amor de Dios. Y ese amor de Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Siempre desea lo mejor para nosotros. Segundo, debemos de recordar la sabiduría de Dios, que es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Esa sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, debemos recordar el poder de Dios, que es el único que puede hacer que suceda lo mejor para nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de traer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Mire, mi hermano, nada puede desarrollar más una paz espiritual que cuando nosotros desarrollamos ese espíritu de acción de gracia. La paz de Dios se logra cuando desarrollamos un espíritu de acción
de gracias. Aleluya. El que usted ore con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, le va a ayudar a encontrar la paz de Dios. En estos momentos podemos tener y estar sufriendo de miedo. Y el miedo es algo normal en nosotros. Y el miedo a veces nos invade. Quedamos paralizados y no somos capaces de contar, a veces por el miedo, nuestras bendiciones. El fantasma de la preocupación nos hace olvidar la manera como Dios nos bendice y nos ha bendecido. La palabra del Señor, el apóstol Pablo en Efesios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero nosotros no debemos solo pedirle a Dios, sino que también debemos agradecerle. Oiga bien, no solamente es pedirle a Dios, es también colocar un espíritu de gratitud en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos a Dios nuestra gratitud, venimos a reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Él. Así como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Cada uno de nosotros, todos nosotros, podemos ver cómo a través de nuestra vida Dios nos ha bendecido. Dios nos ha cuidado en el pasado. Y Él está proveyendo en el presente. Pero también está asegurando unas promesas para el futuro. Mire qué bendición, mi hermano, qué lindo esto. ¿Sabe usted de cuántas cosas le ha librado el Señor? Es por eso que cuando nosotros nos sintamos que nos arrojamos, que somos arrojados en esas olas de la vida, en esa tempestad que no nos lleva a ningún lado, que nos está llevando al desánimo, cuando usted sienta que todo se ha perdido, comience a contar las bendiciones de Dios. Nómbrelas una por una. Y usted quedará sorprendido de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor dio el ejemplo de una oración. Y cada oración debe comenzar con una alabanza a Dios, con una palabra de acción de gracias. El salmista nos enseña eso, como él, a pesar de que algunas veces tenía que derramar su corazón delante del Dios, él está hablando y diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Y sabe por qué es importante esa acción de gracias? Porque la acción de gracias manifiesta la seguridad de que Dios escucha y contesta la oración. Algunas personas quedarán de pronto sorprendidas de ver cómo oramos y decimos: Señor, gracias. Gracias por lo que vas a hacer. ¿Sabe qué? Eso es un ejercicio de fe, es un adelanto de fe. Sabemos que la respuesta de Dios va a venir, aunque no podamos verla o tener algún indicio de dónde viene, pero viene esa palabra del Señor. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El creyente que vive bajo un espíritu de gratitud no va a tener un espacio en su vida para las quejas o para las críticas. Por eso es que en todo momento, aún en estos momentos, dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por su familia, dele gracias a Dios por su empleo, por su negocio, así lo tenga cerrado, pero dele gracias a Dios, dele gracias al Señor por su iglesia, dele gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Dios coloca delante de su vida. Dele gracias al Señor. Tenga ese espíritu de gratitud siempre en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, la paz de Dios se logra cuando nuestros pensamientos son dignos
de una persona que ha creído. Versículo 7 y versículo 8 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sin lugar a dudas, entre las claves para tener esa paz espiritual que el apóstol Pablo nos está entregando es en ese lugar donde nosotros fallamos. ¿Y por qué? Porque el libro de Proverbios dice que en la vida nosotros somos lo que pensamos. Nuestra mente es un gran campo de batalla. ¿Y por qué es un gran campo de batalla? Porque allí están batallando los pensamientos positivos y los pensamientos negativos que el ser humano lleva cautivo en todo momento. Esos pensamientos indignos, esos pensamientos malos, esos pensamientos perversos, esos pensamientos codiciosos, etcétera, 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 etcétera. Y Pablo, conocedor de esa naturaleza del ser humano, nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo debemos de pensar? De la manera como es digna de alguien que ha conocido a Cristo. Por eso el versículo 8 nos está diciendo: por lo demás, hermanos míos, y cuando introduce allí las cosas buenas que debe ocupar nuestra mente, allí pone aquello que como si fuera la meta máxima a la cual nosotros debemos apuntar si queremos alcanzar la paz en nuestro corazón. Usted no puede sentarse allí a pensar en cosas que no edifican. No puede sentarse a pensar en cosas que destruyen. No puede sentarse a pensar en cosas que traen muerte. No puede sentarse a pensar en cosas que no van a edificar su vida. Todo lo que el hombre hace tiene origen en sus pensamientos. Todo. Hasta las cosas más ingeniosas, pero también las cosas más perversas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando la altura sobre lo que pensamos. Oiga bien, la altura de lo que pensamos. Por eso él finaliza diciendo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y nos dice que si hay algo digno de alabanza, que pensemos en eso. Si es como si dijera que si hay algo más por fuera de esto, nosotros debemos de pensar en esas cosas. Aparte de esta lista, tenemos que mirar en aquellas que son dignas de alabanza, aquellas que nosotros debemos de meditar. Y es en estas cosas a las cuales el apóstol Pablo nos llama. En cuarto lugar, en el versículo 9, nos sigue diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es bien tremendo esto, porque Pablo se está presentando aquí como un modelo ante los hermanos de Filipos. Y hay tres cosas que demandan el ejemplo. La primera tiene que ver con lo que aprendiste. Y cada uno de los escritos del apóstol Pablo reflejan su enseñanza. Reflejan esa enseñanza. Y hay un deseo de él para que nosotros imitemos, o los creyentes de Filipos imitaran esto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, cuando se enseña, produce paz.
cuando nosotros obedecemos esa palabra, estamos dejando que ella haga su trabajo. Entonces, la paz de Dios se logra a través de la obediencia de la palabra. Él sigue diciendo, lo que oísteis en mí. ¿Qué habían oído las iglesias levantadas por Pablo? Después de su conversión, estaban escuchando un hombre que se había vuelto tremendamente radical en el evangelio y el conocimiento del Señor. Ese camino a Damasco, esa cita, ese encuentro en el camino de Damasco le dio un giro tremendo al apóstol Pablo, lo convirtió en otra persona y con esa misma rigidez con que defendía antes el judaísmo, ahora más estaba defendiendo el cristianismo y la causa de Cristo. Y eso es lo que espera que ellos imitaran. Y por último, el apóstol Pablo dice, lo que visteis en mí. ¿Qué vieron los hermanos de Filipos en Pablo? ¿Qué era? Pues ellos vieron su amor, su pasión, su consagración al Señor, su fe. Ellos tenían, y esto es lo que él demanda, que sea obedecido por ellos. Entonces, observe que él aquí está hablando lo que aprendisteis, lo que oísteis y lo que visteis. Está hablando de esa paz que se logra a través de la obediencia en la palabra. La obediencia a la palabra enseñada, oída o vista, es lo que nos trae paz. Oiga bien, es lo que nos trae paz. Ninguno puede pensar que puede tener la paz de Dios si no obedece lo que dice la palabra. Cuando nosotros nos constituimos en hacedores de la palabra, permanecemos lejos de todo aquello que arruina el alma y el espíritu. El salmista en el Salmo 119, el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. La palabra de Dios es una fuente de paz y nada mejor que su contenido para vivir en paz. Mire cómo el apóstol Pablo aquí a través de este pasaje nos da 4 pautas para alcanzar la paz de Dios. La paz de Dios se alcanza cuando logramos traer delante de Él todas nuestras peticiones. La paz de Dios se alcanza cuando desarrollamos un espíritu de gratitud, de acción de gracias delante de Dios. La paz de Dios se logra cuando nuestros pensamientos son dignos de un creyente. La paz de Dios se logra a través de la obediencia a la palabra de Dios. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué nos está perturbando en este día? Y obviamente todo lo que hay a nuestro alrededor nos perturba. Pero si usted ha perdido la paz de Dios o siente que la está perdiendo, tiene que considerar la importancia de la promesa que hay aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde esto. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades. Es saber en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, que el Señor está con nosotros y que su mano nos está ayudando y nos está sosteniendo. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir esa paz de Dios. Si usted no ha creído todavía, pues yo le invito para que venga al autor y consumador de la fe. Venga y descanse en el Señor. En medio de su enfermedad, descanse en el Señor. En medio de esta crisis, descanse en el Señor. En medio de cualquier situación difícil, descanse en el Señor. Venga al príncipe de paz para que gobierne esa paz en su corazón. Si esa paz está gobernando nuestra vida, todo lo demás será diferente y llevadero. Vamos a orar
y entregarle al Señor este momento. Dios amado, Señor de misericordia, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos da paz. Tu poder, tu amor y tu misericordia nos sostiene cada día. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que nosotros necesitamos en estos momentos de nuestra vida. Saber que aún en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, tú estás con nosotros. Tú nos estás ayudando y sosteniendo. Conocer a ese Dios poderoso, ese Dios de amor que todo lo puede, ese Dios de amor que todo lo sabe, ese Dios de amor que nos guarda en su mano. Eso trae paz a nuestra vida, Señor. Yo entrego, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. Los guardo en el hueco de tu mano, Señor. Nuestras peticiones, nuestras ansiedades, todo, Señor, lo traemos delante de ti y las echamos, Señor, delante de tu presencia. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Y lo creemos, Señor. Creemos que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso, Dios de los cielos, te entrego, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, al que está escuchando, Señor. Oro por esa petición. Oro, Señor, por esa necesidad. Oro, Señor, por esa preocupación. Oro, Señor, por esa enfermedad. Oro, Señor, por esa situación difícil, angustiante que puede estar pasando, Señor. Provee, Señor, de la gloria en bendición. Tu mano poderosa es la que nos sostiene. Tu gracia y tu bondad es la que nos bendice. Y tu gloria, Señor, es la que cada día nos envuelve. Bendigo, Señor, a tu iglesia y la coloco en tus manos de poder y de amor. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te entrego en tus manos, Señor. Entrego en tus manos a tu pueblo. Guárdales, bendíceles. Levanta el ánimo, Señor, de tu pueblo y que pueda creer cada día que tú estás con nosotros y que tu mano nunca nos soltará, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre, un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Seguimos orando por cada una de esas peticiones. Seguimos orando por ustedes, mi hermano, para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los guarde, para que ustedes, mi hermano, sigan firmes en la fe, sigan esa firmeza, creyendo, esperando, confiando en el Señor. Permita que la paz de Dios llene su vida, su corazón, su mente. Permita que el Señor, aún en estos momentos tan difíciles, sea guardándole en su paz. Que la gloria del Señor llene su hogar y su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde y les proteja nuevamente en bendición. Dios les bendiga.